Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. En las parejas del siglo XXI es muy poco usual en escuchar este mensaje. Hoy vemos que el comentario que más gobierna a las parejas es el rechazo, la disconformidad, el no ponerse de acuerdo. Y ahora, más que nunca, lo que es el divorcio. Es porque se ha perdido la esencia original, el diseño por el cual nosotros fuimos establecidos en esta tierra, para no andar solos, buscar esa parte de uno que está en alguna parte del mundo, pero que puede ser encontrada a través de Dios. Muchos lo encontramos o creímos encontrar a través de las emociones y sentimientos. Por eso vemos que las personas se dejan llevar únicamente por eso. Y yo no digo que no tengamos que sentir a la persona con la cual queremos compartir la vida, sino también aprender a reconocerla. Reconocerla que forma parte de mí y yo de ella, y que juntos podemos lograr un plan común, un plan de bienestar y futuro en Dios. Bienvenidos a Una Sola Carne. Somos Oscar y Belén. Querido papá, te quiero dar gracias por todas esas oportunidades que tú nos das de estar frente de ti y poder comunicar tu palabra y consejos. Porque el tema de hoy es consejos para un matrimonio saludable. Sí, sí, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos siempre tener presente que hay ingredientes que no deben faltar en la sola carne o el matrimonio, ¿no? Y decías algo importante, hoy en día pues hablar de matrimonio es un tema que muchos rechazan, que huyen de ello, que no quiere, el mundo no quiere, no ama el matrimonio, no desea estar casado. Lo ven como hasta expresiones que se escuchan que es una pesadilla, ¿no? Y se ha llegado al punto de la famosa guerra de ideologías de género que paradójicamente son más bien los que hoy luchan porque se les legalice el matrimonio para ellos, ¿no? Imagínense qué contradicción tan grande. Pero sabemos de que el matrimonio es un diseño de Dios hecho para gente madura, ¿no? Se necesita verdaderamente que podamos llegar al matrimonio teniendo el entendimiento de lo que es el pacto con Dios, de lo que es este compromiso que no es para un tiempo, sino es para toda la vida, ¿no? Y hay algo que yo creo que en todo lo que nosotros hemos podido estudiar y aprender a lo largo de todos estos episodios, que ha sido un punto determinante, ¿no? En cuanto a los problemas que existen en el matrimonio, y es que cuando no se ha entendido ni comprendido que somos diferentes, y obviamente el ser diferente no es algo malo, ¿no? Cuando no hemos entendido eso, es que empiezan a haber una serie de conflictos y de malos entendidos entre la pareja, ¿no? Entonces, cuando nosotros descubrimos que somos distintos y cuáles son esas diferencias que nosotros tenemos, ambos las descubrimos, esas diferencias más bien van a conducirnos a un enriquecimiento de la unión conyugal, ¿no? Hemos nosotros en alguna oportunidad compartido también acerca de las diferencias, por ejemplo, en la mujer que desarrolla más su inteligencia emocional, ya que el hipocampo de la mujer es ligeramente más grande. Y hablan más por eso, ¿no? El cerebro femenino tiene el 30% un poco más de proteínas en el ámbito, en el área del lenguaje, en el cerebro. Por eso es que nosotros hablamos y decíamos incluso que hablamos como 20.000 palabras a más diarias, imagínense, ¿no? Lo que en el caso del hombre no es así. Ya partiendo solamente de ese punto vemos de que por esta razón se pueden fomentar muchos conflictos. Y si seguimos hablando, ¿no? De la memoria emocional de la mujer, lo que la psicología revela, también nos vamos a dar cuenta que la mujer recuerda muchas cosas, retiene todo. Somos
aquellas que cuando de repente viene un conflicto nos acordamos desde la primera vez que el primer pleito que tuvimos y lo sacamos a la luz y todas estas cosas. Tenemos la tendencia a guardar cositas, cajitas, cositas, recuerdos, ¿no? Y eso nos diferencia, ¿no? Y algo que destacábamos mucho en el hombre es que él es un poco que tiene tendencia a la rabia, encolerizarse, ¿no? Que es alguien que se enfoca en una sola cosa, ¿verdad? Entonces, que cuando llega al hogar, a veces un poquito que tiene que pasar un tiempito para entrar, como se dice, en modo esposo, en modo hogar, como yo le digo, ¿no? Y esas cosas, ¿verdad? Que nos hacen ser distintos, que nos hacen, pues, de repente si no se tiene el entendimiento, no se llega a comprender estas cosas, puede ser motivo de un conflicto, ¿no? Entonces, vamos a dar algunos ingredientes. No sé si tienes algo más que decir. Bueno, también es importante recalcar que tratamos de alguna manera de confrontar las razones originales por las cuales ustedes están unidos, pero confrontarlos a través de lo que nosotros hemos vivido y sobre todo pues lo que hemos vivido a través de la palabra. Es importante reconocer, ¿no?, que hay fines primordiales y uno de ellos es el poder reflejar una imagen y semejanza de nuestro Dios aquí en la tierra, y el poder nos es dado a través de nuestro Señor Jesucristo. El otro punto es que esa imagen y semejanza tiene que resplandecer a través del amor. Muchos decimos, no, es que yo tengo el amor de Dios. Bueno, si es así, también demuéstraselo a tu cónyuge. No es un amor individual, es un amor que se tiene que sentir de una manera colectiva. Y una de las primeras plataformas para hacer sentir ese amor es lo que es la sola carne, lo que otros llamarían el matrimonio. Prestemos atención a ese punto. El amor de Dios no se expresa primero fuera del ámbito de la casa. Ese amor se expresa primero dentro del hogar y se va perfeccionando y se va expresando después hacia afuera. Por eso lo importante de tener ese amor bien aprendido. ¿Qué quiere decir bien aprendido? O sea, bien vivido. Constantemente demostrarle al cónyuge que verdaderamente hay un amor de Dios que se expresa con emociones y sentimientos, con obediencia, claro, a Dios, claro que sí, porque si tú planteas los mandamientos que Dios nos ha dado, pero lo planteas desde la posición de un esposo o una esposa, la esposa y el esposo van a sentir ese apego, van a sentir esa fidelidad y van a sentir, ¿no?, ese respeto mutuo por el hecho de reconocer que hay una norma que los gobierna, una norma que también los une y una norma que también los enlaza con el cielo. Así es. Entonces, tenemos como número uno un consejo y dice, no pensar en mis necesidades, sino en las del otro, ¿no? Es decir, siempre tenemos que estar haciéndonos esta pregunta, ¿no? Ambos, ¿qué es lo que él o ella necesita, ¿no? Yo tengo que pensar qué es lo que mi cónyuge necesita, ¿no? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿No? Cuando nosotros rechazamos la necesidad de la otra persona, bueno, estamos siendo egoístas y también estamos rechazando a la persona misma, ¿no? Así que debemos de siempre tener en consideración eso, ¿no? Que tenemos que nosotros hacer también las cosas que a nosotros nos gustaría que hagan con nosotros, ¿no? Suplir la necesidad de la otra persona es algo importante. Sentirse valorado y apreciado es algo que nosotros necesitamos. Como seres humanos necesitamos, eso es una impronta en nosotros de ser amados, de ser valorados, ¿no? Cuando somos egoístas pensamos solamente en nosotros mismos, en estar bien nosotros, pero ya en la sola carne eso no puede suceder, ¿no? Porque se supone que estamos juntos y si somos uno en pensamiento, en visión, somos uno en propósito, entonces ambos tenemos que pensar para cada uno que tenemos que ser ambos los que nos sentimos beneficiados y bien en esos aspectos, ¿no? Así que eso es lo que dentro del matrimonio nos satisface, suplir
siempre la necesidad del otro, ¿no? Nos sentimos satisfechos cuando nosotros logramos este objetivo, porque vemos a otra persona que es feliz, y cuando vemos a la otra persona que es feliz, nosotros también sentimos esa felicidad, ¿verdad? Una manera de mostrar que no nos preocupamos de nosotros mismos, sino de la otra persona, es a través del servicio. El servicio es una norma universal. El servicio se hace aún fuera del hogar, en muchas actividades que podemos tener, pero hay que tener un servicio ya perfeccionado, ¿no? Un servicio que se sienta, un servicio que huela, un servicio que se vea, ¿no? Expresado en que no solamente mis necesidades son importantes, sino también la de mi esposa. Eh, Tal vez al comienzo, ¿no? Con todo el furor del noviazgo y el casamiento, ¿no? Uno se entrega, pero a medida que va pasando el tiempo, vemos cómo las familias, o bueno, las jóvenes parejas, se van desintegrando en un individualismo, que a la larga, pues, es el preludio, ¿no? De una separación. ¿Por qué? Porque cada uno genera un propio espacio, se genera un propio universo. Por eso que el servicio rompe esas barreras, en lo cual yo incursiono en el ámbito donde mi esposa se mueve y ella con su servicio incursiona en el ámbito donde yo me muevo. Entonces hay una constante interacción. Muchas veces puede ser puras actos, ¿no? Actos de servicio y no tantas palabras, y en otros casos palabras. O sea, se puede expresar en en esas dos vías. Y es importante estar ejercitado en el servicio. Esa es una forma de romper el egoísmo. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos un cierto factor de egoísmo, ¿no? Unos se les nota más que a otros. Unos pueden fingir y otros no, se les nota rapidito. Entonces, a medida que uno practica el servicio, ese egoísmo se va quebrando, se va rompiendo, a tal punto que ya la persona se olvidó de tal vez en pensar en ella misma, pero no estoy diciendo que tampoco uno se ha dejado, sino que vea como necesidad, ¿no? Suplir, ¿no? A su cónyuge y viceversa. O sea, no solamente es uno entregándose a la esposa, sino también la esposa entregándose al esposo. Sí, verdad, eso es cierto, ¿no? Y cuando hablabas de servicio, pues también dentro de los lenguajes del amor, ¿no? Que en algún momento tocamos, hablamos, ¿no? Que estaba en uno de las expresiones. A veces nos sentimos completos y generalmente el hombre en este caso cuando se siente servido, él se siente pleno, es una manera de expresar que ama a la otra persona, ¿no? Cuando hablamos de los lenguajes del amor. El servicio es uno de los lenguajes. Con mi servicio yo estoy expresándole a la otra persona que la amo, ¿no? Entonces, otros también de los puntos o de los consejos, no perder el control de los conflictos, es algo muy difícil, pero que se puede aprender, es algo que nosotros vamos paulatinamente siendo enseñados, ¿no? Tener una actitud correcta ante un conflicto. Ya decíamos que no debemos huir de ello, sino que debemos tener la sabiduría para poder enfrentarlo, ¿no? Escuchar, sobre todo saber escuchar, porque a veces cuando uno está alterado, los oídos automáticamente se cierran, ¿no? Y tenemos que escuchar, saber escuchar cuál es el argumento que nos va a presentar la otra persona, qué es lo que sucedió, no simplemente de frente enojarnos, ¿no? Los problemas son siempre oportunidades de crecimiento, si lo sabemos resolver, ¿no? Tenemos que siempre tener eso como idea, de que todo conflicto es una oportunidad para crecer, ¿no? Aquí entra a tallar muchas veces el orgullo, cuando a veces hay personas que somos orgullosas, que no queremos ceder, no queremos perder, no queremos nosotros reconocer el error, no queremos admitir que nos hemos equivocado. A veces viene a ser un problema grande, ¿no? Para poder nosotros resolver un problema, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a reconocer cuando hemos fallado, tenemos que estar dispuestos también en un momento de decir, bueno, sí, me equivoqué, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando hay orgullo es muy difícil poder llegar a una solución, ¿no? Entonces, siempre sabemos que el mundo nos presenta conceptos, ideas, el mundo nos va a decir,
todo lo contrario a lo que Dios nos habla en su palabra, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener claras las ideas desde el punto de vista de Dios y no dejarnos contaminar con las ideas del sistema, ¿no? También hay el que seamos sabios. Claro, ahí también ¿Sí? quería decir algo, ¿no? Te dejo porque he venido todo un guerrero como vestido. Gracias, corazón. Proverbios 16:6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Yahweh, ¿no? Los hombres se apartan del mal. Muchas veces, ¿no? Nosotros estamos hablando de lo que sucede dentro de la sola carne, dentro del matrimonio, ¿no? Muchas veces, ya sea el esposo o la esposa, le reclama, ¿no? Al otro con la verdad, pero muy pocas veces con misericordia. Y misericordia pues quiere decir también entender lo que ha sucedido. Y no digo que con eso hay que pasar por alto la ofensa inmediatamente, sino que hacerlo con tranquilidad, esperar un tiempo, ¿no? Porque pecado no solamente es algo vergonzoso ante Dios y los hombres, sino también pecado es tener una mala decisión, haber bueno, lo que sucede dentro del matrimonio, haber hecho un gasto de más, o haber hecho un gasto sin consultar, o no haber comprado lo que se le encomendó en la mañana, porque esos son nuestros problemas cotidianos, ¿no? No son grandes cosas, bueno, también hay los problemas gruesos que también suceden, pero la mayoría de veces son problemas así, simples, que si se pueden resolver con amor, con misericordia, entonces no llega a ser tan grande. Hay gente que discute por si la comida está fría o está caliente, o si hay luz o muy poca luz, o si están de ánimo o no, o a la hora de levantarse, si están con buen humor o no. Hay muchas cosas en las cuales tienen que ser, en verdad, conversadas, pero se tiene que hacer también con misericordia. Asimismo, dice que el temor en Dios aparta a los hombres del mal. Entonces, se necesita también tener esa cuota espiritual, esa cuota de poder en Cristo, para que no solamente digamos verdad y con misericordia, sino que también vaya con poder de Dios, que impacte el corazón de tu cónyuge. Por eso es importante también tener bien desarrollado una relación personal. Bueno, una relación con nuestro Dios y también una relación colectiva con nuestro Dios. Ciertamente, sí, lo que has dicho muy importante, ¿verdad? Y a eso se le agrega también el ser una persona prudente, ¿no? Prudente a la hora de hablar, sabia, ¿no? Que tengamos una comunicación correcta, ¿no? Porque a veces como que somos dados al grito, al insulto, a alzar la voz, a ser groseros, ¿no? Nosotros tenemos que poner siempre esos límites, esos márgenes dentro de lo que es el matrimonio, ¿no? Que no debe existir los gritos, no debe existir los insultos, no debe existir las cosas, las palabras groseras, ¿no? Obviamente cuando nosotros estamos diciendo de que estamos hablando de la sola carne de un matrimonio según Dios, estas cosas ya no deben existir en nuestros labios. Pero sabemos que eso se da, normalmente a veces uno escucha, ¿no? Que entre parejas pues se maldicen, se dicen una serie de cosas a veces de alto nivel en ese aspecto de las palabras, ¿no? Lo que ya no debe existir, porque debemos tener conciencia el poder que tienen las palabras, lo que carga el ambiente, los efectos colaterales que hay cuando uno habla una palabra con intensidad y sobre todo cuando se está acostumbrado al grito, ¿no? Porque cuando uno alza la voz ya es porque, como dicen, ¿no? El grito es ya de los impotentes, de los que ya no tienen otra salida para poder expresar lo que sienten, ¿no? Y tienen que recurrir a gritar, ¿no? Entonces, esas son cosas que tienen que irse aprendiendo, irse cortando, irse desechando de lo que es la sola carne para que ambos puedan tener días felices y mejores, ¿no? Y aquí también volvemos con Proverbio 16:6, cuando dice misericordia.
La palabra misericordia tiene una palabra raíz que significa ser cortés o hablar con amabilidad. Así que es importante tener esa cortesía al cónyuge. ¿Por qué? Porque es la persona más cercana y se supone que es la persona que más se ama, que más se quiere. Entonces la amabilidad y la cortesía, que es la palabra raíz de misericordia, también tiene que estar presente. Entonces, ahí la palabra maldicha no tendría que aparecer. Ahora, entendemos que por el error reiterado de la otra persona, o sea, repetitivo, en ciertos momentos puedas perder la paciencia. Tal vez no puedas hablar con cortesía. Bueno, pero eso estamos hablando de pequeños errores, ¿no? Pero ya cuando es una mal carácter o un mal hábito, es importante, pues, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la otra persona también llega de alguna manera a fastidiarse, a irritarse. O sea, tampoco no podemos provocar a ira al cónyuge. Hay que aprender a reconocer que hay defectos que fastidian a mi pareja, fastidian a mi esposo o esposa, dependiendo del caso, ¿no? Y eso, ponerlo en Dios. Y también buscar ayuda al mismo tiempo, con personas que puedan haber pasado por lo mismo y le puedan dar esas claves de cómo dejar una mala costumbre, un mal hábito, una forma de decir las cosas. ¿Por qué? Porque la amabilidad y la cortesía dentro de la sola carne es importante, no es una opción. Y eso también se puede lograr con disciplina, o sea, ejercitando, teniendo una palabra suave, una palabra dulce. ¿Y por qué digo que es una disciplina y se puede ejercitar aunque no lo sientas? Muy fácil, porque cuando nosotros hemos ido a reclamar por un producto, tal vez, ¿no? ¿Quién no ha ido a reclamar un producto a una tienda por departamentos? Siempre encontramos a una persona amable al otro lado, ¿o no se han dado cuenta? Uno se puede poner bien eufórico, bien enojado, pero la otra persona al otro lado está tranquila, siempre tratando de conservar la sonrisa. Asimismo, cuando nosotros entramos en una de esas situaciones difíciles, tenemos que tomar esa disciplina de un call center, de un departamento donde llegan las quejas. No perder la tranquilidad. Si hay personas que se les paga, que no sienten emociones y sentimientos por ti. Sin embargo, cuando uno viene malhumorado a reclamarles, esas personas pueden mantener la calma, pueden mantener un tono agradable, cuanto más nosotros también tenemos que mantener un tono agradable. Ahora, pero también hay que considerar que tampoco vamos a hacer el saco de golpear de la otra persona y siempre vamos a estar siendo retados. No, pues también ahí cuando esa persona no puede tener control de sí misma y el mismo esposo o esposa no pueden ayudar, se tiene que pedir ayuda, urgente, se tiene que pedir ayuda. Sí. Otro de los consejos es no recordar errores pasados. Esto no es para nada de ayuda en la sola carne. Definitivamente, cuando ya se cometió un error pasado, hubo alguna situación, debe de quedar ahí y tratar de no traerlo a colación otra vez en alguna discusión posterior, porque eso más bien va a acrecentar más el momento, la discrepancia, el conflicto, ¿no? Y no va a ser de ayuda. El amor y el respeto son cosas que tienen que ser pilares dentro de la vida para conservar esa armonía, ¿no? El amor entre las dos personas, que se supone que la mujer ese amor que necesita, el amor del hombre, y nosotros respetarlos, ¿no? Que son cosas que enfatiza mucho, ¿no? Pablo en una de sus cartas, que a la mujer debe ser amada y el hombre respetado, ¿no? Ser siempre agradecidos. Nuestra vida continua debe ser, al ser de servicio, debemos de ser siempre agradecidos. En nuestra boca nunca debe faltar muchas gracias. Gracias, amor, por lo que hiciste. Gracias
por lo que eres, gracias por todo lo que uno vea valorable, tiene que dar gracias por el servicio que hace, hasta porque me alcanzó una tacita de agua, qué sé yo, algo, ¿no? Siempre que de nuestra boca salga el por favor y el gracias, ¿no? Son cosas que siempre debemos nosotros de tener en cuenta. Destacar siempre las virtudes, ¿no? Todo lo que esa persona se esfuerza, todo lo que realiza, el trabajo que hace en el hogar, fuera de casa, en su trabajo, la provisión que trae al hogar. Nosotros, por lo menos las mujeres, ¿no? Al hombre debemos siempre de reconocer su esfuerzo que hace, ¿no? Para traer la provisión al hogar, ¿no? Y ellos también, el trabajo que las mujeres normalmente hacemos en el hogar, tener la casa organizada, tenerla limpia, los alimentos, todo eso es todo un tema que también implica un trabajo y un esfuerzo, ¿no? Entonces, esas cosas son puntos claves para que nosotros podamos siempre, si nosotros hacemos todo este tipo de consejos, los ponemos por obra, vamos a tener días mejores, saludables, vamos a tener un matrimonio saludable, ¿no? El poner también un poco de humor a la relación, no todo va a ser serio, seriedad, y no, por ejemplo, siempre entre los dos puede uno ser el más alegre que el otro, ¿no? Entonces esa persona tiene que destacar su forma de ser, de esa alegría y tratar de siempre contagiar a la otra persona, ¿no? Y obviamente sin llegar a los extremos, sin llegar a la burla, ni nada de esas cosas, Claro. ¿no? En nuestro caso, pues aquí la que pone el humor, pues siempre es mi esposa, ¿no? Yo soy un poco más serio. Y es importante no cortarle, ¿no? Si mi esposa expresa su humor, expresa su chispa, ¿no? O sea, ¿qué sería si esta casa sin el humor de mi esposa? Yo lo reconozco. Es importante, ¿por qué? Porque yo no soy tan así, ¿no? Soy un poco más callado. Entonces, mi labor, perdón, sería no cortarle, ¿no? Esa alegría, no cortarle esa espontaneidad en la cual mi esposa inunda esta casa, ¿no? Tal vez muchas personas por ser serias eso le puede fastidiar. Sin embargo, es muy importante tener un ambiente, ¿no? Lleno de alegría, lleno de humor. Yo lo reconozco, ¿no? Y es algo que yo no tengo. Pero, bueno, no, y me gusta, ¿no? Poderlo compartir, ¿no? Lo que ella me da de sonrisas y alegrías. Sí, ¿verdad? A veces como que está tan serio, pero yo lo hago reír como sea y Sí, cualquier cosa, un chiste, algo, sí, sí, es una importante. mueca, no sé, algo, ¿no? Que siempre es parte de lo que también tenemos que nosotros, eso es una manera, ¿no? De poner ese humor al hogar, de poner esa manera de que él pues se sienta en paz, tranquilo. Y a veces está relajante, ¿no? Porque las tensiones se van cuando uno pues se ríe, ¿no? Es saludable, definitivamente es saludable, ¿no? Hasta los médicos lo recomiendan, ¿no? También otro punto es ser leal, decir siempre la verdad, que también creo que lo hemos hablado de lo que es la honestidad, la transparencia, el buscar siempre la unidad, ¿no? El que siempre nosotros podamos no tener secretos, no ocultar las cosas, porque eso a la larga trae algún problema, porque dice uno, ah, ya no le digo, y de pronto pasa un tempito y todas las cosas siempre se van a saber. La mentira tiene patas cortas, como dice. Entonces, cuando se entera la persona y se armó el conflicto. Entonces es preferible evitar esas cosas y hablar siempre con la verdad, con sinceridad, para evitar asuntos mayores, ¿no? Administrar las finanzas ambos también fue un tema que lo hicimos la semana pasada. Tiene que ser con sabiduría, con transparencia a ambos, en acuerdo, ¿no? En tener esa armonía en cuanto al dinero, las finanzas, los límites en todo momento, ¿no? Algo importantísimo, hacer del perdón una acción continua, ¿no? Es que el perdón tiene que estar todo el tiempo en Sí, nuestra sí. vida. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que nos ofenda, siempre va a haber algo que nos lastime de pronto, siempre va a haber en alguna oportunidad algo que nos cause dolor y que necesitamos desatar el perdón en nuestro corazón. Entonces tiene que ser algo que lo ejercitemos siempre, que esté en nosotros continuamente, que estemos siempre dispuestos a perdonar una falla, ¿no?
porque eso va a ser saludable, definitivamente eso es saludable, Jesús mismo nos lo enseña y nosotros como seguidores de Él, obviamente tenemos que también como buenos discípulos hacerlo también dentro del plano del matrimonio, ¿no? Actuar siempre en justicia, hacer con el otro lo que quieren que hagan contigo, ¿no? Eso es una manera en la que nosotros podemos manejarnos siempre, ¿no? ¿Cómo quieres que a ti te traten? ¿Cómo quieres que tu cónyuge sea contigo? Eso es lo que tú también tienes que dar, porque a veces hay personas que quieren todo, que el esposo más lindo, o quieren la esposa más linda, más perfecta del mundo, pero ellos no dan nada por eso, entonces no es así. Uno tiene que hacerlo conforme también es lo que recibe. Y aquí se da pues una ley irrefutable, que es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Lo que uno va a sembrar, eso va a cosechar. ¿Qué es lo que tú estás sembrando en tu matrimonio? ¿Qué es lo que tú estás sembrando en tu hogar? Eso es lo que uno va a cosechar. A veces he conocido mujeres que de pronto han sido con los esposos súper duras y que, pues, ¿qué les digo? Rechazantes y muy fuertes, amargadas, violentas incluso. Y ha llegado un momento en que el esposo simplemente se fue, se hartó y después han venido las lamentaciones. Dicen, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser así? Cuando ya toman conciencia es demasiado tarde. Entonces, cada uno a veces lo que no nos damos cuenta, ¿no? Tenemos que tener cuidado qué es lo que sembramos hoy, qué es lo que estamos dando. Estamos siendo leales, estamos siendo justos, estamos dando el amor como debemos de darlo, estamos siendo transparentes, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros también estamos sembrando en el matrimonio, ¿verdad? Y también invertir el tiempo, ¿no? Invertir el tiempo, si nosotros queremos siempre dentro del matrimonio, tenemos que siempre tener esa acción de conquistar, ¿no? A nuestra pareja, ¿no? Que no solamente nosotros hayamos hecho todo el esfuerzo el día que los conocimos y quisimos conquistarlo y qué lindo todo, hicimos muchas cosas, todos somos conscientes, ¿verdad? Y que eso no sea que ahí quedó, sino que continuamente sea. Por eso es importante invertir ese tiempo, invertir un tiempo especial, sacar un tiempo especial, exclusivo, donde estemos los dos sin interrupciones, donde nosotros planificar un momento para ambos, para poder hablar, para poder relajarnos, para poder tener ese encuentro el uno con el otro, ¿verdad? Esas son cosas que van a agregar, son ingredientes perfectos para un matrimonio, hacerlo despertar, hacer que nuevamente empiece el uno al otro a poder sentir aquello que en una oportunidad encendió los corazones. Entonces, es así la manera que estos puntos que a veces nos olvidamos, no los tenemos en cuenta, tenemos que recordarlos para nosotros aplicarlos en el matrimonio. Porque yo les aseguro que estas son cosas que van a ayudar mucho. Y concluimos con esta frase: no des las obras, da siempre lo mejor. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, porque eso es lo que nosotros verdaderamente en un momento vamos a recibir también. Y obviamente el más agradado también va a ser el eterno Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre va a ser el que se va a agradar de cómo nosotros conducimos nuestro hogar, el matrimonio, algo que Él mismo ha diseñado. Entonces nosotros tenemos que siempre tener eso en cuenta. Así es que oro por cada uno de los matrimonios que en esta noche nos escuchan, para que cada uno de estos ingredientes, estos consejos, los puedan aplicar, los pongan por obra, que cada matrimonio pueda ser lleno del amor de Dios, que cada matrimonio pueda vivir en ese perdón continuo, en esa administración y las finanzas, en invertir ese tiempo poderoso, en que cada uno pueda ser justo con su pareja, pueda vivir en ese amor eterno, que siempre sean personas agradecidas, que vivan en el respeto continuo. Yo les bendigo en esta noche y declaro que la presencia de nuestro Padre estará siempre en sus hogares, dándoles la paz que necesitan. Amén, les bendecimos y hasta la próxima. Y no se olviden de compartir, por favor, compartir estos videos, porque yo sé que hay personas, hay parejas, hay matrimonios que lo necesitan. Amén, Dios les bendiga. Adiós.